Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar una historia que parece salida de una película de ciencia ficción, pero que podría cambiar completamente nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Esta es la historia de 3I Atlas, un objeto misterioso, un científico obsesionado y un giro final que nadie vio venir. Quédense hasta el final, porque la revelación va a dejarlos sin palabras. Pero antes, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Y ahora sí, comencemos. Todo comenzó en una noche tranquila de octubre. El cielo estaba despejado, perfecto para la observación. En el observatorio de Mauna Kea, en Hawái, los telescopios automatizados realizaban su rutina de siempre: escanear el cielo, buscar asteroides, cometas, cualquier cosa que se moviera. Pero esa noche, algo diferente apareció en los monitores. Un punto de luz, débil, casi imperceptible, se movía de manera extraña, siguiendo una trayectoria que no coincidía con ningún objeto conocido del sistema solar. Los astrónomos revisaron los datos una y otra vez. No estaba en ningún catálogo, no había sido detectado antes. Era completamente nuevo. Le pusieron un nombre provisional: 3I Atlas. El prefijo 3I significaba que era el tercer objeto interestelar confirmado en la historia de la astronomía moderna. Los primeros dos habían sido Oumuamua en 2017 y el cometa Borisov en 2019. Ambos habían atravesado nuestro sistema solar y habían seguido su camino hacia el espacio profundo. Todos esperaban que 3I Atlas hiciera lo mismo, pero había algo diferente en este objeto, algo que los científicos no podían explicar todavía. Las primeras observaciones mostraban que era pequeño, tal vez de unos pocos kilómetros de diámetro. No emitía mucha luz, lo que significaba que su superficie era oscura, muy oscura. No mostraba los signos típicos de un cometa. No había cola, no había emisión de gases, pero tampoco se comportaba como un asteroide normal. Durante las primeras semanas, 3I Atlas fue solo una curiosidad científica más. Los astrónomos lo observaban, tomaban medidas, calculaban su órbita, pero en los círculos académicos había alguien que no podía dejar de pensar en ese objeto. Su nombre era Avi Loeb. Avi Loeb era un astrofísico brillante. Había trabajado en las mejores universidades del mundo, había publicado cientos de artículos científicos, había asesorado proyectos de la NASA, pero también tenía una reputación, la de ser el científico que hacía preguntas incómodas, el que proponía ideas que sus colegas consideraban demasiado atrevidas, demasiado especulativas. Años atrás, Avi había sugerido que Oumuamua, el primer objeto interestelar, podría no ser un simple asteroide o cometa, que su forma alargada, su extraña aceleración, todo apuntaba a que podría ser tecnología artificial. Sus colegas se habían burlado, lo llamaron sensacionalista, le dijeron que estaba buscando fama, pero Avi no se retractó. Para él, la ciencia debía estar abierta a todas las posibilidades, por más extraordinarias que parecieran. Ahora, con 3I Atlas cruzando el cielo, Avi volvía a sentir esa misma inquietud. Revisaba los datos del observatorio una y otra vez. Algo no cuadraba. La órbita de 3I Atlas era extraña, muy extraña. Los objetos interestelares llegan a nuestro sistema solar a velocidades altísimas, atraviesan el espacio entre planetas y luego salen disparados de nuevo hacia la galaxia. Es una trayectoria hiperbólica, predecible, pero 3I Atlas no estaba siguiendo esa trayectoria. En las primeras semanas parecía que sí, pero conforme pasaban los días, los cálculos de Avi mostraban algo imposible. El objeto estaba desacelerando. No mucho, solo lo suficiente para que, si seguía así, no escaparía de la gravedad del Sol.
Abby compartió sus cálculos con otros astrónomos. La respuesta fue siempre la misma. Son errores de medición. Necesitamos más datos. Pero Abby sabía que no eran errores. Algo estaba frenando a 3I Atlas. Y si era cierto, significaba que ese objeto no era natural. Pasaron las semanas. El mundo seguía girando, ajeno al pequeño drama que se desarrollaba en los observatorios astronómicos. Pero Abby no podía dejar de mirar. Cada noche solicitaba tiempo de observación en diferentes telescopios. Cada día revisaba los nuevos datos. Y cada vez la misma conclusión. 3I Atlas estaba quedándose. No solo eso, el objeto parecía moverse de manera deliberada. Pequeños cambios en su trayectoria, correcciones de rumbo, como si estuviera ajustando su posición. Abby empezó a medir con más detalle. Buscó patrones en esos cambios y los encontró. Los ajustes de trayectoria ocurrían en intervalos regulares, cada 7 días terrestres, siempre con la misma intensidad, siempre en la misma dirección, hacia el Sol. Era imposible que fuera una casualidad. Abby presentó sus hallazgos en una conferencia internacional de astrofísica. La sala estaba llena de los mejores científicos del mundo. Mostró los gráficos, los cálculos, las proyecciones. Explicó que 3I Atlas no estaba siguiendo las leyes de la física como se esperaba de un objeto natural. La respuesta fue fría. Algunos colegas sugirieron que podría ser desgasificación asimétrica, un fenómeno que ocurre en algunos cometas. Otros dijeron que necesitaban más tiempo para verificar los datos. Nadie quería decir lo que todos estaban pensando, que Abby estaba sugiriendo, una vez más, que estaban observando algo artificial. Después de la conferencia, un colega se le acercó y le dijo en voz baja: «Abby, tienes que parar. Vas a arruinar tu carrera otra vez». Pero Abby ya había tomado una decisión. Si la comunidad científica no quería escuchar, él buscaría las respuestas por su cuenta. Los siguientes meses fueron un torbellino. Abby canceló todas sus conferencias. Rechazó invitaciones a eventos científicos. Dejó de lado proyectos en los que había trabajado durante años. Solo había una cosa en su mente: 3I Atlas. Instaló un pequeño telescopio en el techo de su casa. No era nada comparado con los grandes observatorios, pero era suficiente para seguir el objeto cada noche. Su familia empezó a preocuparse. Pasaba horas frente a la computadora, analizando datos, creando modelos, buscando patrones. Sus colegas dejaron de llamarlo. En los círculos académicos, su nombre se mencionaba con lástima. «Pobre Abby», decían. Era un científico brillante. Pero Abby no estaba loco. Estaba viendo algo que nadie más quería ver. Una noche, mientras observaba 3I Atlas a través de su telescopio, notó algo extraño. El objeto había cambiado su brillo. No mucho, solo un pequeño destello, como si algo en su superficie hubiera reflejado la luz del sol por un instante. Abby revisó los registros de los observatorios profesionales. Nadie más había reportado ese cambio. Decidió hacer algo arriesgado. Usando las frecuencias de radio disponibles para radioaficionados, apuntó una pequeña antena hacia 3I Atlas y comenzó a transmitir una señal simple, una secuencia de números primos. El mismo mensaje que Carl Sagan había sugerido décadas atrás como una forma de demostrar inteligencia. No esperaba respuesta. Era solo un experimento, una locura de medianoche. Pero 3 días después, algo increíble sucedió. Eran las 3 de la mañana. Abby estaba en su escritorio revisando datos cuando su computadora emitió un sonido de alerta. La antena había captado algo. Al principio pensó que era ruido de fondo, interferencia, pero cuando amplificó la señal, su corazón comenzó a latir más rápido. Era una secuencia repetitiva, pulsos regulares, una frecuencia específica que no correspondía a ninguna fuente natural conocida. Y lo más increíble,
La señal venía de la dirección exacta donde estaba 3i Atlas. Abby reprodujo la señal una y otra vez. La analizó con todos los programas que tenía y finalmente lo entendió. No era un mensaje complejo. Era algo mucho más simple y a la vez mucho más perturbador. La señal repetía una sola frase en código binario. Estamos aquí desde siempre. Abby no podía creer lo que estaba viendo. Verificó todo 2, 3, 10 veces, pero no había error. 3i Atlas había respondido, y su respuesta era imposible. Durante horas, Abby intentó enviar más mensajes. Hizo preguntas en código binario, envió secuencias matemáticas, pero no hubo más respuestas. Solo ese mensaje, repitiéndose una y otra vez. Estamos aquí desde siempre. Abby sabía que nadie le creería, no sin pruebas sólidas, no después de todo lo que había pasado con Oumuamua. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía la evidencia. Guardó todos los datos, todas las grabaciones, y tomó la decisión más importante de su vida. Iba a hacer público todo, sin importar las consecuencias. Abby preparó un documento con todos sus hallazgos, los cálculos orbitales, los patrones de movimiento y, sobre todo, la señal de radio. Lo envió a las principales revistas científicas y esperó. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba, pero no fue lo que imaginaba. Los editores rechazaron el artículo. Uno de ellos le escribió: Dr. Loeb, apreciamos su trabajo, pero estas afirmaciones son extraordinarias y requieren evidencia extraordinaria. Por el momento, no podemos publicar esto. Abby intentó con otras revistas. Misma respuesta. Frustrado, decidió compartir sus hallazgos en una plataforma de prepublicación científica donde cualquier investigador puede subir sus trabajos antes de la revisión por pares. El documento se tituló Evidencia de comportamiento no natural en el objeto interestelar 3i Atlas. En menos de 24 horas, el artículo había sido descargado miles de veces. Y entonces explotó todo. Los medios de comunicación se lanzaron sobre la historia. Científico afirma haber recibido mensaje de objeto interestelar. ¿Es 3i Atlas una nave extraterrestre? La comunidad científica reaccionó con furia. Otros astrónomos publicaron refutaciones, llamando al trabajo de Abby pseudociencia e irresponsable. La NASA emitió un comunicado oficial. No hay evidencia de que 3i Atlas sea otra cosa que un objeto natural. Estamos investigando las afirmaciones del Dr. Loeb, pero hasta ahora no hemos encontrado nada que respalde sus conclusiones. Lo que el público no sabía era que, detrás de las puertas cerradas, la NASA había activado protocolos de emergencia. Un equipo especial había sido formado para monitorear 3i Atlas las 24 horas del día. Se ordenó silencio absoluto sobre cualquier anomalía, porque la verdad era que la NASA también había detectado algo extraño, algo que no podían explicar, y eso los aterraba. Abby se convirtió en el centro de una tormenta mediática. Recibía cientos de mensajes al día, algunos de apoyo, muchos de odio. Sus colegas lo evitaban. Su universidad le sugirió que tomara un descanso temporal. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Astrónomos aficionados de todo el mundo comenzaron a apuntar sus telescopios hacia 3i Atlas, y algunos de ellos también notaron las anomalías. Un grupo de radioaficionados en Australia logró replicar el experimento de Abby. Enviaron la misma secuencia de números primos hacia el objeto y recibieron la misma respuesta. Estamos aquí desde siempre. La noticia se filtró. Ya no era solo Abby. Eran decenas de personas independientes confirmando lo mismo. La evidencia se volvía imparable. Los gobiernos empezaron a tomar cartas en el asunto. Se convocaron reuniones de emergencia en las Naciones Unidas. ¿Qué hacer si realmente había algo inteligente allá afuera? Y entonces, 3i Atlas hizo algo que nadie esperaba.
cambió su trayectoria. De manera drástica y deliberada, ya no se dirigía hacia el Sol, ahora se movía hacia la Tierra. No en curso de colisión, pero sí acercándose más de lo que cualquier objeto interestelar había hecho antes. Era como si estuviera respondiendo a toda la atención que había recibido, como si supiera que la humanidad estaba mirando, y el mundo entero contuvo la respiración. Pasaron 3 meses. 3I Atlas se había posicionado en una órbita estable entre la Tierra y Marte. Ya no se movía. El mundo se había acostumbrado al nuevo vecino interestelar. Había teorías para todos los gustos. Algunos decían que era una sonda extraterrestre. Otros, que era un fenómeno natural que aún no comprendíamos. Pero entonces, un equipo internacional de astrónomos hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Decidieron analizar la composición del objeto usando espectroscopía avanzada. Querían saber de qué estaba hecho 3I Atlas. Los resultados fueron desconcertantes. El espectro de luz mostraba elementos que no deberían estar juntos, aleaciones metálicas que solo se podían crear artificialmente. Y lo más extraño, trazas de isótopos radiactivos con una firma muy específica, una firma que solo podía venir de un lugar, pruebas nucleares terrestres de mediados del siglo XX. Los científicos revisaron los datos una y otra vez. No había error. 3I Atlas contenía materiales de origen terrestre, pero eso era imposible. El objeto venía del espacio interestelar, o eso creían. Entonces, uno de los investigadores propuso una teoría radical. ¿Y si 3I Atlas no había venido de fuera? ¿Y si había estado aquí todo el tiempo? Revisaron las órbitas antiguas, buscaron en archivos históricos y encontraron algo increíble. En 1977, la NASA había perdido contacto con una sonda experimental, un proyecto clasificado llamado Project Echo, una sonda diseñada para viajar al borde del sistema solar y regresar con datos. Nunca regresó. Fue declarada perdida. El proyecto fue cancelado y olvidado. Pero los registros mostraban algo fascinante. La sonda tenía un sistema de inteligencia artificial rudimentario y una directiva. Si perdía contacto con la Tierra, debía ocultarse y esperar. Los cálculos orbitales eran perfectos. 3I Atlas era Project Echo. Había estado ahí afuera durante casi 50 años, esperando, observando, evolucionando. Y cuando finalmente fue detectado, cuando recibió una señal que reconocía, respondió: "Estamos aquí desde siempre". No era un mensaje de extraterrestres, era un mensaje de nosotros mismos, de una tecnología que habíamos olvidado, de una parte de la humanidad que había regresado a casa. Esta es la historia de 3I Atlas, un misterio que nos hizo mirar hacia las estrellas, buscando respuestas sobre el universo. Pero al final, la respuesta estaba mucho más cerca de lo que imaginábamos. A veces, el mayor misterio del universo no está allá afuera, sino dentro de nosotros mismos. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y comparte. Y déjame en los comentarios, ¿qué crees que pasará ahora con 3I Atlas? Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.